El mensaje de esta mañana tiene por título Un Evangelio Unificador. Hemos estado viendo algunos rasgos del Evangelio descritos en esta porción de Gálatas. Llevamos solamente un capítulo estudiado y hemos observado hasta el día de hoy, previo a tres rasgos más en cuanto a este Evangelio. Y hoy vamos a considerar el Evangelio como un Evangelio unificador, el único y el verdadero Evangelio. Y antes de observar los detalles en el pasaje, antes de ir caminando y avanzando en la porción que nos corresponde hoy, permítame citar estos párrafos y quizá para alguno de ustedes le parezcan familiares, los haya escuchado alguna vez. Si es así, va a entender mucho más el contexto de los tan solo 3 párrafos que voy a citar de esta canción. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, pues hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano y hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías, otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere sin ver la luz. Esos 3 versos forman parte de la canción titulada Cristianos, escrita por el pastor y cantante Marcos Vidal. Cada párrafo, hermanos, cada párrafo nos lleva a una consciente reflexión de cierta problemática que aqueja a la iglesia y que resulta no solo en el tropiezo de los que no han creído en Cristo, de los que están ausentes de la fe, sino también en la desunión de la iglesia. Esta problemática que plantea el pastor Marcos Vidal a través de esta canción nos lleva a esta consciente reflexión, hermanos, de una situación que termina alejando a los que no han conocido a Cristo por causa de lo que ven en la iglesia y una situación que termina en desunión de la iglesia de Cristo. En una época de tantas denominaciones, con tan diversas formas de culto, tan variadas filosofías de ministerio, diferentes gustos musicales, estilos incluso de vestimenta, preferencias y costumbres, la pregunta, hermanos, es, ¿habrá algo que una verdaderamente a la iglesia? Porque parece un imposible que en medio de tantas diferencias en la iglesia verdaderamente exista unidad. ¿Habrá algo que verdaderamente una a la iglesia? Ahora, yo le invito no solo a pensar en la iglesia local. Durante esta exposición, mientras estemos haciendo referencia a la iglesia, piense en la iglesia de Cristo, en la iglesia universal, en todos los creyentes de toda era y de toda época que conforman el cuerpo de Cristo. ¿Habrá algo que una verdaderamente a la iglesia? Hermanos, entre las muchas diferencias, el Evangelio de Cristo es el elemento unificador. Ese elemento en común que une a cada grupo de creyentes como una misma familia, como un mismo pueblo, como una misma iglesia. Es el Evangelio de Cristo. Es ese elemento unificador. Por eso el título de este sermón es Un Evangelio Unificador. Vamos a los versos que vamos a considerar hoy. Y leamos los 3 primeros versos de esta sección. Capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice la escritura: entonces después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego.
Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Tenemos esta primer sección, hermanos, que nos hace pensar en un mismo evangelio para todos. Ese evangelio unificador es un mismo evangelio para todos. Han pasado, describe el apóstol Pablo en esta porción que escribe, en esta carta que escribe a los Gálatas, han pasado 14 años desde que él tuvo contacto por primera vez con los apóstoles. Recuerde que en la porción anterior leemos a Pablo acerca de su visita a Jerusalén después de 3 años de su conversión para conocer a Pedro. Ese es su primer encuentro con los apóstoles. Previo a eso no había tenido ningún otro encuentro con los apóstoles, y ahora, después de 14 años de ese primer encuentro con los apóstoles, y específicamente con Pedro, con quien pasa 15 días, conoce también ahí al medio hermano del Señor Jesús, pero no conoce a ningún otro de los apóstoles. 15 días permanece ahí con Pedro, y 14 años después está de regreso en Jerusalén. Ahora acompañado de uno llamado Bernabé y de Tito. Tito quizá es mucho más sonado para nosotros en referencia a las enseñanzas que Pablo da también a Tito a través de una de las epístolas que tenemos en nuestra escritura. En aquel viaje a Jerusalén, hace 14 años, Pablo había ido con el propósito de conocer a Pedro. Y es bueno que no perdamos de vista esto. Cuando menos aquí nos están narrando 2 viajes a Jerusalén. Hay uno de ellos que no está descrito en Gálatas aquí, que parece ser el segundo viaje a Jerusalén y que tiene otro propósito y que es distinto también a lo que quiero mencionar. En ninguno de estos viajes Pablo va a razón de ser certificado o acreditado o recibir luz verde para poder hacer el ministerio que hace. Aquí van ya entre los 3 años de su conversión y su primer visita a Jerusalén, más 14 años, los buenos en matemáticas, según si no me falla la cuenta, son 17 años. En los cuales Pablo ha estado haciendo la labor de predicar el evangelio. Y en ninguna ocasión de estas que ha visitado Jerusalén, él ha ido con la intención de que se ratifique su ministerio y que los apóstoles le den autoridad para hacerlo, porque esa autoridad por gracia ha sido recibida de parte de Dios por revelación de Jesucristo. Así es que aquel viaje primero, 3 años después de su conversión, fue para conocer a Pedro. ¿Qué lo ha traído una vez más a Jerusalén? ¿Qué trae a Pablo una vez más a Jerusalén? Recuerde que Pablo está presentando ante los Gálatas una defensa del evangelio. Esos creyentes se están alejando de Dios por seguir otro evangelio que no es el verdadero evangelio. Y entonces Pablo está presentando una defensa hacia el verdadero y único evangelio. Y Pablo tiene un argumento más para hacer entender a los Gálatas que el evangelio que él está predicando es el evangelio de verdad, para que ellos no tengan duda con respecto a esto. Pablo tiene un argumento más, y es lo que encontramos en esta narración de los versos 1 al 10 y aún del 11 en adelante, pero es una porción que abarcaremos la siguiente semana. Para Pablo, no es una nueva problemática, la problemática de Asia Menor, de estas iglesias gálatas, porque en Antioquía se había enfrentado con algunos que, viniendo de Judea, enseñaban: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esta era la enseñanza de algunos que, viniendo de Judea, llegan a Antioquía y empiezan a enseñar a los creyentes en Antioquía, gentiles, que ellos no pueden ser salvos a menos que se circunciden, a menos que obedezcan la ley de Moisés, específicamente en cuanto al rito de la circuncisión. Esta era la enseñanza que se estaba dando en Antioquía. Así es que es una problemática que vemos entre las iglesias gálatas, pero que no era nuevo para Pablo, pues ya había enfrentado esta problemática
en Antioquía. Y es lo que está ahora describiendo a los Gálatas. Les está diciendo, yo ya me enfrenté a esto. Mientras estuvimos en Antioquía, sucedió esto. Y de hecho, más adelantito va a hablar de Pedro y algo que tuvieron que afrontar también por causa de la misma problemática. Pablo y Bernabé, en esta ocasión, tuvieron una discusión con estos hombres provenientes de Judea y la iglesia de Antioquía dispuso enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, a los apóstoles y algunos otros más, dice la escritura, entre ellos podemos suponer, en base a lo que ahora vemos en Gálatas, está Tito. Y ellos fueron enviados a Jerusalén, especialmente iban para tratar el tema con los apóstoles, esta problemática que se estaba suscitando en Antioquía por la predicación de los de Judea. Pablo los menciona ahí en el versículo 2 como los reconocidos como dirigentes o los que tenían alta reputación. A estos es a quienes son enviados para aclarar este tema, esta problemática que está suscitándose en Antioquía. Y Pablo presenta ante estos líderes en Jerusalén el evangelio que predicaba entre los gentiles. Ahora, hermanos, no es que Pablo necesitaba que le autorizaran su mensaje. No lo hizo hace 17 años que comenzó su ministerio. Así es que no necesitaba que autorizaran su mensaje o que certificaran su mensaje, por decirlo de alguna manera. No es que Pablo tuviera dudas o creyese que se hubiese equivocado en la predicación del evangelio. Pablo no tenía dudas, estoy seguro de eso. No quería aclarar esas dudas delante de los apóstoles. Hay dos cosas en nuestro texto. Antes de esto, Pablo, hermanos, Pablo quería asegurarse que los apóstoles también predicaban lo mismo a los judíos. Esa es la razón por la cual quieren corroborar que de Jerusalén como de Judea no está viniendo esta enseñanza y que especialmente está surgiendo de los mismos apóstoles, esta enseñanza que ha llegado de Judea a Antioquía, de que es necesario que todo gentil se circuncide si verdaderamente quiere ser salvo. Pablo está asegurándose de que no viene de los apóstoles esta enseñanza, o aún mejor dicho, que los apóstoles enseñan el mismo evangelio que él enseña a los gentiles, para así entonces hacer saber a los de Antioquía que aquellas enseñanzas de los de Judea no eran conforme al único y verdadero evangelio. Ahora usa este mismo argumento, este encuentro en Jerusalén con los apóstoles y los líderes en Jerusalén, para hacer saber a los Gálatas que al igual a los de Antioquía hay una evidencia clara de que hay un solo evangelio, y es el mismo evangelio que él les ha predicado, es el mismo evangelio que predicó a los de Antioquía, es el mismo evangelio que los judíos predican en Jerusalén al pueblo judío. No hay otro evangelio, y esto es lo que Pablo quería afirmar en la mente y corazón de los creyentes en Asia Menor, los creyentes de las iglesias gálatas. Hermanos, y hay dos cosas en nuestro texto que confirman esta verdad. Hay dos situaciones en nuestro texto que confirman esta verdad, que hay un solo y único evangelio, un mismo evangelio predicado para todos. Primero, Pablo menciona que nadie obligó a Tito a circuncidarse. ¿Quién es Tito? Tito fue uno de los colaboradores de mayor confianza para Pablo. Uno de los libros, una de las cartas de Pablo en la escritura lleva su nombre, Tito. Y Tito era completamente gentil, era un hombre griego. Es decir, no era judío. Había entre los creyentes en esta primera época de la iglesia algunos que eran como una mezcla, algo así como los samaritanos. No eran completamente judíos, no eran completamente gentiles, eran como una mezcla, eran término medio, por así decirlo. Tito no era uno de ellos, Tito era completamente gentil, era un hombre griego. Y ninguno de entre los que tenían una autoridad reconocida y en Jerusalén obligó a este gentil a circuncidarse. Tito viene junto con Bernabé y Pablo a Jerusalén y no es obligado a circuncidarse.
De modo que si esta enseñanza, como los de Judea estaban haciendo saber a Antioquía, provenía de los apóstoles mismos, hubieran enfrentado a Pablo, a Bernabé y específicamente a Tito para hacerle cumplir la ley, si verdaderamente quería considerarse un creyente en Jesucristo, un salvo de entre los muchos creyentes a la fecha. Pero nadie le obligó a circuncidarse. Así es que este es un primer elemento que nos hace ver que el evangelio que Pablo, al igual que los apóstoles, predicaba es el único y verdadero evangelio, el mismo evangelio predicado para todos, porque nadie obligó a Tito a cumplir la ley como un requisito más. La gracia más la obediencia de la ley, la gracia más el cumplimiento de las ordenanzas, la gracia más la circuncisión. O de lo contrario, no había salvación. No es el evangelio de Jesucristo. No es el evangelio de la gracia el que enseña tal cosa. Era un evangelio, otro evangelio, dice Pablo en la primera sección del capítulo 1, otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos buscaban pervertir, distorsionar la verdad y estaban alejando a los hombres de Dios. Entonces, tras haber expuesto el evangelio, tenemos un segundo evento, una segunda situación que nos hace ver que lo que Pablo está diciendo a los Gálatas es verdad. Según los líderes en Jerusalén, dice Pablo, no comunicaron nada nuevo. Los líderes en Jerusalén no comunicaron nada nuevo. Pablo les habla el evangelio que predica entre los gentiles, tal y cual como lo predicaba a los gentiles. Y Pablo no recibe ni una corrección, ni una instrucción distinta en cuanto a lo que quizá le hubiera faltado a su mensaje. Y si Pablo no estuviera enseñando a los gentiles el verdadero evangelio, al hablar tal y cual lo que él hablaba entre los gentiles ante los apóstoles, ellos pudieron haber corregido. Ellos pudieron haber dicho, Pablo, así no es. Pablo, lo que recibimos del Señor Jesús, este es el elemento que marca la distinción del verdadero evangelio. Esos apóstoles, al igual que Pablo, habían recibido del Señor Jesús. Son como aquellas palabras de Pablo cuando celebramos la institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que asimismo les he enseñado. Es una enseñanza que no emerge del corazón y mente de los apóstoles, sino que, como hemos visto ya, es una enseñanza que es revelada, dada por Dios, proviene de Dios, y Dios la dio a los apóstoles. Y si Pablo no hubiera hablado el evangelio tal y cual como es, ellos hubieran dicho, eso no es lo que recibimos del Señor, y hubieran corregido. Pero no fue así. Pablo dice, no me enseñaron nada estos que tienen cierta reputación. Ojo, hermanos, que no está diciendo que no tenían nada que enseñarle, que no conocían como él conocía, que eran, no es esa misma actitud arrogante de Saulo de Tarso que se presenta aquí, sino que Pablo está, hermanos, teniendo en mente a los acusadores, a los judaizantes, quienes, de hecho, de ellos proviene la expresión los que tienen cierta reputación, los que tienen cierta autoridad reconocida. Era como una expresión de menosprecio de los judaizantes también hacia el liderazgo en Jerusalén. Aquellos que dicen ser líderes, como si aquellos judaizantes le dijeran a Pablo, a ver qué dicen tus líderes, a ver qué dicen tus líderes allá en Jerusalén. Entonces Pablo está haciendo esta expresión sarcástica teniendo en mente las acusaciones de los judaizantes. Así es que Pablo no está menospreciando el hecho de que los apóstoles en Jerusalén no tuvieran nada que enseñarle. Lo que está diciendo es que no añadieron nada. Este encuentro en Jerusalén entonces confirma, hermanos, indudablemente que hay un solo y verdadero evangelio. Un evangelio que es predicado a todo hombre, ya sea en Jerusalén, ya sea en Judea, ya sea en Antioquía, ya sea entre las iglesias gálatas. Es un mismo evangelio para todos, hermanos. Es un mismo evangelio para todos. Con su muerte en la cruz, Cristo había derribado la barrera entre judíos y gentiles. Así que en Cristo, hermanos, ya no había diferencia racial. Este es un hecho que revela el evangelio de Cristo. Que ya no hay judío ni gentil, no hay griego, no hay esclavo ni libre.
Las diferencias raciales se han terminado. El evangelio proclama que solo hay un camino de salvación y es la fe en Cristo Jesús. Y ese camino está abierto para toda lengua, para toda raza y para toda nación. Es un mismo evangelio proclamado para todos. No es que nosotros mexicanos, para ser salvos y creer verdaderamente en ese evangelio, tenemos que volvernos judíos. Eso sería lo que los judaizantes estaban enseñando. ¿Tú eres mexicano? ¿Dices que eres salvo? ¿Dices que has creído en Jesucristo? Bueno, tienes primeramente que volverte judío, atravesar por las costumbres judías, y entonces ahora sí vamos a considerarte como uno verdaderamente salvo. Y lo mismo aplicaría a cualquier raza, a cualquier etnia, a cualquier cultura. Ustedes africanos, ustedes primero judíos, y entonces sí considerados cristianos, salvos. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Ese no es el mensaje que proclama las buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas que enuncian que en Cristo y solo en Cristo hay salvación. Por gracia, mediante la fe. Sin mérito alguno de la obra del hombre. No por obras, para que nadie tenga de qué jactarse, de qué gloriarse. Es un regalo de la voluntad soberana de Dios. Esa gracia soberana que determina obrar en el hombre, independientemente de lo que somos o de lo que podemos hacer. Es esa gracia soberana la que proclama el evangelio. Y Pablo lo ha dicho, y hago eco de sus palabras con firmeza, hermanos. No hay otro evangelio que este. No hay otro evangelio. Vemos que Tito no fue obligado a circuncidarse. Los apóstoles no enseñaron nada nuevo a Pablo. Hermanos, entonces nosotros tampoco debemos pretender agregar algo a la enseñanza del evangelio. La iglesia en el tiempo presente, la iglesia en el año 2025, no debe pretender agregar algo a la enseñanza del evangelio, como si fuese que algo le faltase al evangelio. No podemos ni debemos añadirle nada ni restarle absolutamente nada. Ojo, hermanos, que estamos haciendo un énfasis primero en añadir, pero es muy necesario que consideremos que no podemos ni debemos restarle nada al evangelio. Porque quizá en algunos casos dirán, no están sumándole nada. Pero en muchos casos, algunas llamadas iglesias, algunos llamados predicadores restan al evangelio. Y dice Pablo que no debe ser así, a fin de que la verdad del evangelio permanezca. Vea el verso 5. Pablo le dice a los Gálatas, en el verso 5. Ante las insinuaciones de los judaizantes para que los creyentes gentiles fueran circuncidados, Pablo les dice que ellos no cedieron. En el versículo 5 les dice, no cedimos para que la verdad del evangelio permaneciera entre los Gálatas, entre ellos. Hermanos, nosotros no podemos poner en juego la verdad. Nosotros no podemos añadir o restar. Nosotros no podemos ser partícipes de algo que nos haga ir en contra de la verdad para que la verdad del evangelio permanezca. Es incluso la porción bíblica, o tiene referencia a la porción bíblica que estamos memorizando, Gálatas 5:1, que nos llama a estar firmes. Estar firmes. Hermanos, no podemos poner en juego la verdad. Pablo no presentó un evangelio a los gentiles que fuera agradable a los gentiles. Y luego vino a los judíos en Jerusalén y presentó un evangelio a los judíos que fuera agradable a los judíos. No fue así, hermanos. No pensó Pablo, pues voy a decirle esto a los gentiles para que no se ofendan, pero a los judíos voy a decirle esto otro para que tampoco se ofendan. Para que todos estén cómodos, voy a decir esto a los gentiles y voy a decir esto a los judíos. Para que estén cómodos. Un evangelio para todos. Hermanos, un evangelio para todos no es lo mismo que un mismo evangelio predicado a todos. Es decir, un evangelio para todos de repente tiene la intención de una inclusión, pero dejando de lado la soberanía de Dios y su gracia redentora
y poniendo su énfasis en que el evangelio puede llegar a ser tan accesible a todos, pero disminuyendo algunos valores importantes del evangelio mismo. Hermanos, ¿podemos predicar el evangelio a todo hombre? Claro, ¿debemos predicar el evangelio a todo hombre? Sí, el evangelio debe ser escuchado, pero el evangelio debe ser guardado y preservado con integridad. Podemos predicar el evangelio a todo hombre y podemos buscar ser relevantes en su contexto, es decir, a cada cultura, a cada etnia, a cada generación, podemos hablar el evangelio y podemos buscar ser relevantes. Es decir, si usted hoy fuera enviado por la iglesia para predicar el evangelio, pensemos en África, pensemos en Asia, pensemos en cualquier otra etnia que culturalmente nos haga enfrentar un cambio muy drástico en cuanto a nuestras costumbres, nuestras tradiciones, en cuanto a incluso nuestra alimentación y muchas otras cosas más. Sería un choque cultural, y sumado a eso tenemos que hacer llegar a ellos el evangelio. Hermanos, las estrategias, las dinámicas y las formas con que lo haríamos quizá aquí en nuestra nación no serían las mismas para con aquella cultura. Y podemos hacer llegar el evangelio haciendo relevante a su contexto, pero no debemos sacrificar la esencia del evangelio por las estrategias para predicar el evangelio. Y muchas veces la iglesia al tiempo presente, la iglesia contemporánea, ha puesto en juego la verdad, ha sacrificado la esencia del evangelio en un supuesto de querer adaptar o contextualizar el evangelio a las nuevas generaciones. En el pretexto de estrategias de predicación, muchas veces la iglesia ha cometido el error, y quizá puedo decir hemos cometido el error de poner en juego la esencia misma del evangelio. Vea lo que Pablo pensaba acerca de esto. A los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 9, versículo 19, vea lo que les dice. De hecho, es una porción que muchas veces es mal usada para argumentar esa contextualización de Pablo hacia los incrédulos, y para muchos usada como un buen pretexto para familiarizarse tanto con el mundo, supuestamente para predicar el evangelio, que parece no haber ninguna diferencia con el mundo. La modernización de los cultos, de las iglesias, de las estrategias y poniendo en juego la verdad. Pablo dice esto, sí, Pablo lo dice, pero entendámoslo en un contexto adecuado y quizá tiene relación con lo mismo que está diciendo a los Gálatas. Dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos, perdón. ¿Alguien puede seguir leyendo ahí el 22? ¿9:22? Si no, ya llegué, creo. Y dice el 23, y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Hermanos, Pablo no está diciendo que se comportó como todas las culturas, como todas las etnias, y se adaptó a todos los contextos y se portó como todos ellos y puso en juego la verdad del evangelio. No, al final dice, y todo lo hago por amor del evangelio.
no por simplemente parecerse a ellos, no por ser aceptado por ellos, sino por amor al evangelio. Y enfáticamente una y otra vez repite, para alcanzar a más, para alcanzar a más. Podemos predicar el evangelio a todo hombre y buscar ser relevantes en su contexto, pero iglesia, no debemos sacrificar la esencia del evangelio por las estrategias para predicarlo. Debemos permanecer firmes en lo que creemos y en lo que predicamos. Debemos permanecer firmes en el inmutable evangelio de la gracia de Cristo. Ese evangelio que no cambia con las épocas, con las culturas, con las preferencias, con las ideologías. Porque muchas veces la iglesia moderna, con el supuesto fin de alcanzar a las generaciones actuales, dice, no hablaremos tanto de pecado. No hablaremos tanto de condenación. No hablaremos tanto de sufrimiento. No hablaremos tanto de sacrificio. Vamos a hablar de amor, de gracia y de compasión. Hermanos, pero todo eso habla el evangelio. Habla de condenación por el pecado. Habla de muerte y muerte eterna. Habla del sacrificio perfecto de Cristo, por medio del cual somos salvos y sin Él nadie podría ser salvo. Habla de la ira de Dios que está sobre los hombres por causa del pecado. Habla de la separación eterna que el hombre enfrenta por causa del pecado. Una separación que es quitada de en medio de nosotros cuando nuestra fe está puesta en Cristo. Todas esas cosas habla el evangelio. Obviamente habla de un grande amor que fue revelado en la cruz por Cristo. Obviamente habla de grande misericordia, de gracia, de compasión, con los cuales Dios nos ha mirado para que podamos contemplar a Cristo y tener salvación. Pero nada de estas cosas puede ser restada, ni nada puede ser añadido a este gran regalo de salvación que en Cristo nos ha sido dado. Pero muchas veces la iglesia moderna, con fin de alcanzar a las generaciones, dice, mejor no vamos a decir esto porque pueden ofenderse. Mejor no vamos a hablar esto porque pueden distanciarse. Mejor vamos a hablar de esta manera para que puedan escucharnos y para que podamos ganar y sacrificamos la verdad. Sacrificamos lo esencial del evangelio por las estrategias de alcance, de predicación. Hermanos, hay muchas estrategias que son una bendición para la iglesia, pero que no implican poner en juego la verdad. Cualquiera que sea la forma, cualquiera que sea el lugar y a cualquiera que sea la persona que le hablemos el evangelio, mantengamos íntegro el evangelio. Hablemos con sinceridad toda verdad que nos ha sido revelada. El hombre no podrá ser salvo si nosotros no le hacemos consciente de su condición de pecado. Y al decir que le hacemos consciente es enmarcar la condición corrompida de todo hombre, no convencerle acerca de lo cual, porque eso es obra que el Espíritu hace en el corazón. Pero no podemos dar buenas nuevas sin antes dar las malas noticias. Que la paga del pecado es muerte y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que a no ser por el sacrificio perfecto de Cristo, entonces el hombre podrá ser salvo. De no ser que el hombre ponga su fe en aquel que murió por sus pecados y pagó en la cruz por su libertad, el hombre no podrá encontrar salvación. ¿Y qué le enfrenta? Ay, pues Dios sabe qué te enfrenta. No, sí sabes lo que le enfrenta al hombre sin Cristo. Condenación y muerte eterna. Pero nos pesa decir cosas así, ¿no? Porque decimos, oh, se va a ofender. Pues si no oyen, no podrán creer. No podrán invocar a aquel en el cual hay salvación. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y debemos predicar con fidelidad todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. No solo lo que parezca agradable a los hombres. Porque de lo contrario estaremos quizá presentando otro que parece ser el evangelio, pero no es el evangelio. Pero no es el evangelio. Vamos al verso 7, hermanos. Es un mismo evangelio para todos, ya lo hemos dicho. Ahora, a partir del verso 7 en adelante, vamos a ver cómo ese evangelio unificador nos llama a servir a un mismo Señor.
un mismo Señor, a quien servimos. Versículo 7 entonces de Gálatas 2. Leo desde el 6, pues hay una idea continua. Antes de llegar allá al 7 dice, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Los que tenían los que tenían reputación nada me enseñaron, sino, ahora sí versículo 7, al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Aquellos que tenían reputación de ser algo, vuelve a mencionarlos así Pablo. Pareciera que Pablo se refiere a los líderes de Jerusalén con cierto desprecio. Desde los primeros versos lo pudiéramos percibir así. Cualquiera podría pensar que tiene algo contra ellos, como que no se lleva muy bien con los de Jerusalén. Esto se parece mucho a las historias de las iglesias contemporáneas. Bueno, a lo largo de toda la historia de la iglesia ha existido conflictos así. Pero nos parece que así fuera en el caso de Pablo y los apóstoles, porque de repente así nosotros solemos ser entre iglesia y iglesia, entre ministerio y ministerio, entre siervos y siervos. Como que no nos llevamos muy bien, como que hay un celito, como que no nos gusta que otro destaque más y de cierta manera es muy humano, no justificable, sino que es a razón de nuestra condición misma de pecado. Entonces pareciera que Pablo, ya estoy combinando ahí Pablo, Pedro y todos los demás, pareciera que Pablo tiene un cierto desprecio, un cierto menosprecio, un desagrado, como que no la lleva muy bien con los de Jerusalén, pareciera. Pero hermanos, Pablo no está usando estas palabras porque tuviera algún desagrado o descontento con la posición de los apóstoles en Jerusalén. No es el hecho. Ciertamente Pablo reconocía y respetaba el llamado que se les había dado a los apóstoles. De otro modo, si no fuera así, hermanos, él no habría ido a Jerusalén primeramente para conocer a Pedro, mucho menos habría ido para hacerles conocido el evangelio que él predicaba entre los gentiles. Si Pablo no considerara en bien la posición que ellos tenían en Jerusalén, Pablo no hubiera ido a ellos. En ninguna manera. Más bien, Pablo tiene presente, y mencionaba yo un poquito acerca de esto, Pablo tiene presente el menosprecio de los judaizantes, quienes lo acusaban de no ser un apóstol genuino. Y ponían en duda el mensaje predicado por Pablo, porque no lo consideraban como un apóstol genuino. Ellos consideraban que había unos con cierta reputación en Jerusalén, los cuales parecían sí ser llamados apóstoles de Jesucristo. No les daban tampoco el valor quizá esperado. Puede ser que los judaizantes trataron de restar importancia al ministerio de Pablo con el argumento de que los 12 habían estado con Jesús, habían caminado con Jesús, habían escuchado a Jesús, habían pasado tiempo con él y habían recibido enseñanza directamente por 3 años de parte de Jesús. Y eso los colocaba como ellos tienen cierta reputación, a diferencia de Pablo. Los 12 también eran líderes de la iglesia de Jerusalén, la cual, como podemos ver hasta esto que hemos leído, puede entenderse, tenía una estima alta entre los cristianos en esta época, los primeros cristianos, como una congregación que encabezaba a todas las demás. De ahí que algunas enseñanzas surjan de la dependencia y liderazgo que surge de los apóstoles y de la iglesia en Jerusalén a las demás iglesias. Así es que, por otra parte, los apóstoles en Jerusalén pudieran haber menospreciado o rechazado completamente la conversión del ministro, del apóstol a los gentiles, Pablo.
sumando a estos elementos que pudieran distanciar a estos dos grupos, a estos dos misioneros, a estos dos grupos de apóstoles. Pudiéramos pensar que los apóstoles en Jerusalén menospreciaran o rechazaran completamente la conversión y el ministerio de Pablo hacia los gentiles. Primera, por no haber estado desde un comienzo con ellos. Y segundo, por ocuparse en predicar el evangelio a los gentiles. Ni qué decir de quién fue él antes hacia los creyentes, su perseguidor. Ahora, hermanos, si prestamos atención a estas diferencias, si ellos prestaran atención a estas diferencias, cualquier hombre puede fácilmente despertar rivalidad y una constante competencia. Eso sucede en nosotros y pudo haber sucedido en ellos. Si prestamos atención a estas diferencias, lo único que va a despertar en nosotros, antes que unidad, va a ser una completa rivalidad y una constante competencia. Con que los apóstoles de Jesucristo, pero yo tuve una revelación. A mí se me presentó Jesucristo resucitado y me llamó y ahí empezaría la competencia. Y es más, yo estoy predicando más, yo estoy ganando más y nuestra iglesia está creciendo más. Y pudiera darse en el caso, en cualquier hombre, hermanos, si prestamos atención a estas diferencias. Pero Pablo sabía que por gracia Dios le había llamado. Por gracia él era igual a todos los demás creyentes y a los demás apóstoles. No era un creyente de categoría distinta, no era un apóstol de categoría distinta. Por la gracia de Dios él tenía ese llamado. Y en su llamado fue igual a todos los demás apóstoles. Dice 2 Corintios 11:5, pues yo me considero inferior, yo no me considero inferior en nada a los demás eminentes apóstoles. Por la gracia que él había recibido del Señor Jesucristo. Los apóstoles en Jerusalén también, incluso, hermanos, reconocieron que a Pablo se le había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, dice el versículo 7, así como a Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Ellos reconocieron que la tarea encomendada a Pablo tenía el mismo valor que la tarea que le había sido encomendada a Pedro. Ahora, hermanos, no por quién era Pedro o por quién era Pablo. Pablo dice ahí en la porción a los Gálatas, por aquel que obró eficazmente tanto en Pedro como en Pablo. No reconocieron ese valor por quiénes eran estos individuos, Pedro y Pablo, en quienes nosotros podemos poner mucho énfasis, pero ciertamente ellos, específicamente Pablo, atribuye valor a aquel que obró eficazmente en ambos personajes, en Pedro y en Pablo. Así es que, como Pablo fue llamado por gracia, Pedro también había sido llamado por gracia. Es por lo que, aunque provenían de distintas regiones, de distintos estratos económicos, diferentes grupos religiosos, un hombre era pescador, otro era un hombre religioso de una prominente familia, estudiado, provenían de distintos estratos económicos, distintos grupos religiosos y quizá con distintas costumbres. Ahora, hermanos, esos dos hombres, como los demás otros a su alrededor, habían encontrado una común unión en el evangelio de Cristo. Pero eso es lo que hace el evangelio en nosotros, hermanos. No solamente nos salva eternamente y nos guarda para Dios, sino añade algunos elementos más de valor en nosotros, como añadirnos a una familia de fe, a un grupo de creyentes conformado por un montón de extraños en contextos distintos, con costumbres raras, distintas y algunas que parecen ser despreciables para nosotros, que no son acorde a las nuestras, y así nos hace Dios conformarnos como familia de fe. Así trajo Dios a Pedro, a Pablo y a los demás apóstoles, pescadores, cobradores de impuestos y de diferentes contextos, para conformarlos, en este caso, no solo como una familia de fe, no solo como
uno mismo en Cristo, sino para servir juntos también a un mismo Señor. Así, dice Pablo, cuando reconocieron la gracia que se le había dado a Pablo, Jacobo, Pedro y Juan, los que eran reconocidos como pilares en Jerusalén, le dieron a Pablo y a Bernabé la diestra de compañerismo. En el cercano oriente, dar la diestra equivalía a hacer un voto solemne de amistad y era una señal de compañerismo y camaradería. No es muy distante a nuestra cultura, ¿no? El saludo convencional de mano pues es una cosa, pero cerrar tratos o tomar acuerdos extendiendo la mano o buscar una reconciliación y arreglar una situación, darse mano a mano, es un gesto de compañerismo, de camaradería. No es muy distinto a nuestra cultura. Y estos, considerados como columnas en Jerusalén, reconocieron a Pablo no solo como predicador del verdadero evangelio, hermanos. Escucharon su predicación y no solo dijeron, muy bien Pablo, lo haces bien, sigue adelante, sino que mostraron este gesto de compañerismo. Así es que lo reconocieron también como colega, como un amado hermano al servicio de Cristo. Y ese testimonio es dado a los de Antioquía en aquel entonces y ahora es presentado a los Gálatas y Pablo les dice, yo no estoy predicando cualquier evangelio, yo no estoy por mi cuenta, yo no estoy independiente, aunque ciertamente tenía cierta independencia de los demás apóstoles al predicar a los gentiles, pero está mostrando que tiene unidad con estos también, que están unidos en ese mismo evangelio que predican a todo hombre, pero que están unidos también en compañerismo, como hermanos, como uno mismo en la fe, sirviendo a un mismo Señor. Este gesto de compañerismo muestra que Pablo y los demás apóstoles no solo estaban unidos en armonía doctrinal, hermanos, sino también en plena armonía personal. Esto los hacía aptos para servir juntos al mismo Señor. No solo creían lo mismo, sino que verdaderamente se identificaban como amigos, como hermanos, como compañeros. Y hermanos, de repente pareciera que esto es real en cualquier iglesia, pero a veces creemos lo mismo, a veces estamos en armonía con la doctrina, pero no estamos en armonía en nuestro compañerismo, en nuestra comunión, en nuestra relación los unos con los otros. A veces hemos crecido en el conocimiento del evangelio o en nuestro conocimiento de la doctrina bíblica, pero no hemos profundizado en nuestras relaciones. ¿Qué unía a estos hombres de esta manera? ¿Qué unía a Pedro, a Pablo? ¿Qué unía a Jacobo, a Juan, a Bernabé, a Tito? ¿Qué les unía de esta manera? Hermanos, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia. Pablo y Bernabé estaban llamados a ir con los gentiles, Pedro y los demás apóstoles a los de la circuncisión, pero ambos grupos estaban llamados a predicar un mismo y solo evangelio y a servir a un mismo y solo Señor. ¿Y qué los unía? Ese evangelio que predicaban, ese Señor al cual servían. En esta reunión no hubo ninguna indicación de que el evangelio que Pablo predicaba estaba mal, sino al contrario, hubo unidad entre los líderes de Jerusalén y Pablo. Hubo unidad. ¿Pudieron haber salido bien peleados? Fácilmente. Más conociendo la personalidad y el carácter de Pedro. Y luego se junta con este perseguidor de la iglesia. Pudieron haber estallado y roto relaciones. Y viene el verso 11 en adelante y hay la evidencia de que así pudo haber sido. Aún con Bernabé de repente hubo desacuerdos más adelante en el ministerio con Pablo y algunos otros. Pero ¿qué los une en verdad? ¿Qué produce una verdadera unidad entre ellos? ¿Qué produce una verdadera unidad entre nosotros, hermanos? El evangelio de Cristo. Pablo dice que hay una sola petición que le hicieron. Y esa petición no tenía que ver con cambiar, con sumar o restar algo a su mensaje del evangelio. Le piden que recuerde en su ministerio a aquellos que padecen necesidad.
Nos pidieron, dice Pablo, que nos acordáramos de los pobres. Esa es la única petición que le hacen desde Jerusalén. No le dijeron, enseña esto, o cambia esto, o quita esto, o aumenta esto. Encontraron unidad en la doctrina, encontraron unidad también en su relación, en su servicio al Señor. Hermanos, Dios llama a los hombres por medio de la proclamación del Evangelio. Un mismo Evangelio para todos. Un mismo Evangelio que usted ha escuchado, que yo he escuchado, y que a lo largo de todo el mundo los creyentes de toda era y de toda etnia han escuchado, de toda lengua y de toda nación han escuchado. Es un mismo Evangelio. Un mismo Evangelio para todos. Y nos llama, hermanos, ese Evangelio a servir a un mismo Señor. Aun cuando sea en ministerios distintos y en lugares distintos, somos llamados a servir a un mismo Señor. Nosotros estamos en esta localidad y cercanos a nosotros están nuestros hermanos en Flor de Abril. Y ahí podemos ir enlistando iglesias alrededor y cada uno en su rincón, cada uno en su espacio, haciendo ministerio, cada uno en el lugar que Dios le ha puesto, pero somos llamados a servir a un mismo Señor. Hermanos, mientras creamos el mismo evangelio y sirvamos al mismo Señor, debemos vivir en unidad, teniendo compañerismo, sin competencias ni rivalidades. De repente este tema no parece tan difícil entre las iglesias bíblicas michoacanas. De repente no parece tan difícil entre la iglesia en Flor de Abril y la iglesia en Guacamayas. Pero cuando enfrentamos la diversidad de denominaciones e iglesias a nuestro alrededor, y ahí empiezan los problemas. Hermanos, y ciertamente no debe ser así. Porque nuestros vecinos no solamente ven cómo venimos cada 3 meses y comemos juntos y celebramos juntos 2 pequeñas iglesias en la ciudad. Los vecinos ven cómo se tratan todos los creyentes en todo el mundo, ¿no? ¿Y usted ha visto los que se ponen a pelear en internet? Cristianos contra cristianos dándose catorrazos en internet. Y eso lo leen los del mundo y somos una completa mofa para ellos. Hermanos, y ni qué decir si el tema es político. Hermanos, el Evangelio nos llama a unidad. Pero no hay tal unidad si no creemos el mismo Evangelio y servimos al mismo Señor. Y si creemos el mismo Evangelio y servimos al mismo Señor, debemos vivir en unidad, teniendo compañerismo, sin competencias, sin rivalidades. No se trata de ver cuál es la iglesia más relevante, más famosa, más prominente y más creciente de la época. ¿Existe diversidad en los muchos ministerios cristianos? Claro que existe. ¿Hay diferencias en nuestros cultos? Claro que hay diferencias en nuestros cultos. Nuestro culto es muy diferente al de muchas otras iglesias en la localidad. Nuestro culto es muy diferente a muchas iglesias alrededor del mundo. De hecho, nuestro culto es diferente a las iglesias de nuestra misma red, por así decirlo. Si usted va a la iglesia, cualquiera de las iglesias en Uruapan, es más, en Uruapan hay, ¿no?, la familiaridad con Flor de Abril, pues obviamente, si usted va al culto hoy en la tarde, va a escuchar la misma predicación, va a escuchar los mismos cantos, va a escuchar casi lo mismo que ahorita en la mañana. Pero si fuéramos al servicio de una de las iglesias en Uruapan, una de las iglesias bíblicas, y luego fuéramos ahí mismo en Uruapan al servicio de otra iglesia bíblica en Uruapan, nos daríamos cuenta que cada culto es diferente. Cada culto contiene elementos distintos. Tenemos estilos musicales distintos en las iglesias, tenemos distintas expresiones de adoración, distintos gustos de vestimenta, y la lista podría seguir. Hay mucha diversidad entre nuestras iglesias. Yo cuando me fui a ser un estudiante en Puebla, cuando me fui con el propósito de estudiar, tenía un contexto de iglesias bíblicas en Uruapan, y cuando llegué y conocí las iglesias bíblicas en Puebla, dije, wow, esto es muy diferente. Los estilos musicales, los cultos, el orden del culto y muchas otras cosas más, cada uno tiene diferencias muy notorias. Pero hermanos, eso no significa que no podamos y no debamos tener armonía entre el cuerpo de Cristo. No son estos rasgos los que nos unen, hermanos.
sino el evangelio de la gracia de Cristo. Pero hermanos, muchas veces estos rasgos nos hacen poner distancia entre hermanos. No es que esos hermanos hacen música con batería, como que eso es del demonio, y no los juntamos. No es que esos hermanos no cantan del himnario, y no los juntamos. No es que esos hermanos visten de pantalón las hermanas, ¿ya las viste? Y no las juntamos. Hermanos, estos rasgos no son los que deben definir nuestra unidad. Porque imagínense en medio de tanta diversidad, ¿cómo podríamos estar unidos? Tan solo aquí, si somos sinceros, estoy seguro que algunos dicen, ese canto no me gustó. Y hay otros que van a decir, a mí ese canto me encantó. Y hay otros que van a decir, a mí no me gusta venir vestido a la iglesia así. Y otro que va a decir, así deberíamos venir vestidos a la iglesia aquí. Hay quizá quien diga, a mí me gusta orar así. Y el otro que diga, no, así no se debe orar. Y en esa diversidad, hermanos, fácilmente, si nos enfocamos en esos detalles, vamos a terminar rompiendo relaciones y separándonos. Y ha sucedido en muchas iglesias. Ha sucedido en muchas iglesias. Estos rasgos, hermanos, no son los que nos unen, sino el evangelio de la gracia de Cristo. Entre las muchas diferencias, hermanos, el evangelio de Cristo es el elemento unificador, ese elemento en común que une a cada grupo de creyentes como una misma familia, como un mismo pueblo, como una misma iglesia. Un pastor llamado Sugel Michelin dijo lo siguiente: la verdadera unidad no se produce persiguiendo primordialmente la unidad, sino persiguiendo a Jesús. Es el evangelio de Cristo y el carácter de Cristo desarrollándose en nosotros lo que nos permite tener unidad en la iglesia. No es a costa del evangelio esta unidad, es una unidad en Cristo, en el evangelio. Es ese tipo de unidad la que nos permite glorificar a Dios con un solo corazón y a una sola voz. Es esa unidad, hermanos. Es esa unidad que está haciendo evidente Pablo hubo entre él y los líderes en Jerusalén. Es esa unidad que les llevó a estrechar sus manos y a servir juntos en distintas áreas de ministerio, a tener un compañerismo mientras cada uno se dedicaba al llamado que el Señor les hizo. Hermanos, en medio de la diversidad, lo único que sostiene a la iglesia en unidad es el evangelio. Si usted espera que el hermano que está a su lado cumpla sus expectativas y que sea como usted quiere que sea, lo va a decepcionar cada domingo por la mañana. Y cada domingo se va a ir diciendo, ay, yo ya no quiero venir porque ese hermano como que me causa problemitas, hace cosas que no me gusta que haga, se comporta como... Y estoy hablando de cosas secundarias, no estoy hablando de alguien que está en una conducta pecaminosa y que está estorbando nuestro caminar de fe por causa de su testimonio. Estoy hablando de gustos, preferencias, de aspectos diversos en nuestra forma de ser, incluso de adorar. Hermanos, en medio de la diversidad, lo único que sostiene a la iglesia en unidad es el evangelio. El evangelio. De modo que no podemos ceder ante el engaño, ante la cultura, ante las preferencias, o de lo contrario estaremos poniendo en juego la unidad de la iglesia. ¿Se imagina que usted y yo no tuviéramos relación con las iglesias bíblicas michoacanas porque hacen cultos muy distintos a los nuestros? Porque no se visten como nosotros, porque no cantan como nosotros, porque no hacen como nosotros. No nos juntaríamos absolutamente con nadie. Porque en las iglesias hay gente que viene de ranchos, en las iglesias hay gente que viene de ciudad, en las iglesias hay profesionistas, en las iglesias hay gente sin estudios, en las iglesias hay un sinfín de diversidades que si estas fueran los factores que determinan nuestra unidad, sería imposible estar juntos, hermanos. Alguna vez quizá lo he dicho, si no estuviéramos en Cristo, muchos de nosotros ni nos quisiéramos hablar. Pero por la gracia que ha sido derramada en nosotros y la obra que el Espíritu ha hecho en nuestros corazones, podemos tener unidad. ¿Y qué nos une? No esas diferencias, porque esas diferencias nos separarían. Nos une el Evangelio de Cristo. Lo mismo que unió a Pablo, a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Bernabé, a Tito, el gentil, el griego, el Evangelio de Cristo. Así es que, iglesia, queridos hermanos, permanezcamos firmes en el Evangelio, para que así demos testimonio al mundo de que estamos en la verdad, que al contemplarnos
Y hago alusión a las palabras del cántico con el cual iniciamos, que al contemplarnos se repita, ve cómo se aman, y no que se diga, ve cómo se separan esos hermanitos. Hermanos, demos la mano en señal de compañerismo. Perdonemos, reconciliemos, sanemos, toleremos en un sentido correcto de la palabra y vivamos en unidad por el Evangelio. Hermanos, el Evangelio unifica porque proclama un solo y mismo mensaje. No hay mensajes diversos del Evangelio. Si acaso alguien predicara uno que no es el Evangelio, es obvio y evidente que no tendríamos esa común unión con esa persona porque no cree el Evangelio. De repente solemos calificar como iglesias cristianas a todo grupo que proclama de Cristo y que anuncia un mensaje proveniente de la Biblia. Pero hay muchas llamadas iglesias, hay muchos llamados grupos religiosos que no predican el verdadero evangelio y con los cuales no por un desprecio humano, sino por razón del evangelio que nos llama a estar unidos, no tenemos ese compañerismo. No les consideramos como parte hermanos, no porque nos creamos más que ellos, sino porque la común unión es el evangelio de Cristo y nada más. Y si no se predica ese evangelio y si no se cree el verdadero evangelio, no hay común unión entre estos y nosotros. El evangelio unifica porque proclama un mismo y solo mensaje a toda lengua, a toda raza y a toda nación, y nos llama a todos a creer y servir a un mismo y solo Señor. Es esa la razón por la cual usted y yo estamos hoy aquí, viniendo de tan diferentes contextos, y podemos estar juntos y compartir en medio de la coinonía cristiana, gozosos y celebrar y poder decir, como iniciábamos en este servicio, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos reunidos en armonía. Esa armonía es producida por lo que el evangelio de Cristo ha hecho en nuestros corazones. O de lo contrario, nuestras muchas diferencias nos separarían los unos de los otros. Y Pablo, junto con Bernabé, junto con Tito, junto con Pedro, Jacobo y Juan, están dando este testimonio no solo a los de Antioquía en la escena narrada en esta porción, sino ahora Pablo a los Gálatas diciendo, hemos creído, hemos predicado y procuramos permanecer en este mismo y solo evangelio, el único y verdadero evangelio. Está llamando Pablo a los Gálatas a no apartarse de ese evangelio, porque es el evangelio de verdad. Porque es el evangelio por el cual han sido llamados, por lo cual no deben apartarse de aquel que les llamó por seguir, otro que pretende ser el evangelio, pero no es así. Así es que, hermanos, también nosotros somos llamados a permanecer en ese evangelio. Somos llamados a preservar la unidad en ese evangelio. Somos llamados a proclamar con fidelidad ese evangelio, hermano. No ponga en juego la verdad por presentar un supuesto evangelio relevante a la cultura, a la sociedad actual, a la juventud, a los rebeldes sin causa. Hable la verdad sin temor. Confíe en la obra del Espíritu de Dios en los corazones y que Él llame de entre los muertos, de entre los perdidos y condenados, a los que por su misericordia quieran ser salvos. Es ese mismo mensaje, es ese mismo evangelio que hoy salva y guarda a todo aquel que cree en Cristo Jesús, sin importar su contexto social, económico, sin importar cuántos y de qué gravedad sean sus pecados. Si arrepentido vienes a Cristo y confías en Él para salvación, hay perdón, hay vida eterna, hay salvación. Es el mismo evangelio que hoy sigue proclamando a los hombres esperanza y vida eterna en Cristo Jesús.